Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Damos la bienvenida a todas y todos ustedes al ciclo de conferencias, intervención educativa y difusión de la diversidad cultural, ética y lingüística que organiza la maestra Jimena Romo Panero en el marco de la asignatura Educación e Interculturalidad que se imparte en el Colegio de Pedagogía. Como en otros semestres, este es un esfuerzo académico que se realiza para tener distintas perspectivas sobre la interculturalidad. En este caso, pues inauguramos este evento con una mesa muy importante relacionada con la actualización y revitalización de las lenguas originarias. Le damos la bienvenida a esta facultad a la maestra Lucina García García, de la Universidad Pedagógica Nacional. Sea muy bienvenida a la universidad y a esta facultad. Y bueno, pues les dejo en las mejores manos. Les invitamos también a los siguientes, las siguientes mesas que se realizarán a lo largo de este ciclo de conferencias. Entonces, les damos un gran aplauso a nuestros profesores. Bueno, pues no queda mucho más que decir. Recordarles que este círculo de conferencias, que es la tercera ocasión que se realiza, será del 7 al 21 de mayo, todos los lunes y los miércoles, de 4 a 6, y el 21 en particular les esperamos para las actividades artístico-recreativas que se realizarán en el Jardín Rosario Castellanos. Son todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Le cedo el micrófono para que nos haga favor de presentarse y de presentarnos su trabajo a la maestra Lucina García. Gracias, Jimena. Buenas tardes a todas y a todos. Es realmente para mí un placer, un honor estar aquí. Me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Jimena, por la invitación. Seguramente no será algo novedoso sobre lo que voy a platicar. Sin embargo, creo que en estos momentos de la historia de la humanidad, que no solo México, es importante reconocer la diversidad, tanto lingüística como cultural, y sobre todo lo que tenga que ver con las cuestiones de la interculturalidad a lo largo y ancho de este mundo. Pero antes de comenzar mi plática, quisiera dar una breve semblanza sobre quién soy yo y por qué Jimena me hizo esta invitación. Soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cursé la licenciatura y la maestría en lingüística. Hay una cuestión fundamental que tiene que ver con mi formación y que les quiero comentar, el por qué estoy ahora aquí, por qué trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional y no trabajo en otro lado en donde se estudian las lenguas originarias, las lenguas indígenas. Jamás he concebido a las lenguas si no tengo presente a quienes las hacen posible, es decir, los hablantes, ¿sí? Entonces, estudiar una lengua para hacer una gramática, para abordar las cuestiones más estructurales o funcionales sobre una lengua, es excelente, es parte del desarrollo del conocimiento en las ciencias del lenguaje, en las ciencias humanas. Sin embargo, no existirían las lenguas si no existimos quienes las hablamos, quienes las hacemos posibles. Y los humanos nos movemos en una cantidad inmensa de contextos, de espacios, de situaciones comunicativas, ¿sí? Y entonces, justamente en esos espacios, nosotros las hacemos que vivan y que existan. Entonces, desde siempre a mí me interesó trabajar las cuestiones que tengan que ver con las lenguas
con las cuestiones de sus hablantes, quiénes son sus hablantes, cómo se mueven, en qué espacio se mueven, ¿sí? Es decir, las cuestiones sociolingüísticas más que las cuestiones estructurales de cuántos fonemas tiene una lengua, cómo se estructuran morfológicamente, sintácticamente, morfosintácticamente, ¿sí? Semánticamente. Sí, ese es algo que yo tengo como conocimiento porque lo obtuve en la licenciatura y después en la maestría. Pero a mí me interesó muchísimo más las cuestiones sociolingüísticas y dentro de este espacio las cuestiones educativas, ¿sí? Entonces, en la Universidad Pedagógica Nacional, como parte de mi trabajo, abordo todo lo que tiene que ver con las cuestiones de educación bilingüe en el medio indígena, ¿sí? Y si efectivamente tocamos temas que tengan que ver con las cuestiones estructurales de una lengua, pero no nos quedamos ahí. Vamos más allá porque una problemática importante en nuestro país es la educación que se brinda a las poblaciones originarias. ¿Sí? Y las poblaciones originarias, muchas, la gran mayoría de las poblaciones originarias hablan una lengua indígena. Ahora, desde hace ya algunos años, lenguas nacionales mexicanas. ¿Sí? Entonces, ese es el espacio en el que yo me muevo. La mayoría de mis estudiantes en la licenciatura en educación indígena, o un buen número de mis estudiantes, hablan algunas de las 68 lenguas originarias que existen en este país. ¿Sí? Y más específicamente, algunas de las 364 variantes dialectales que se hablan en este país. Entonces, evidentemente, se necesita acercarse, se necesita trabajar en lo que tiene que ver con la educación indígena, la educación bilingüe, ¿sí? Y lo cual significa abordar las lenguas indígenas en el espacio escolar y, por supuesto, sin olvidarnos de el español, ¿verdad? Entonces, en el salón de clase, en la pedagógica, y no solamente en la licenciatura, sino también en la universidad en general, hay población, bastante población que viene o de comunidades indígenas directamente a estudiar en la universidad pedagógica, o viven en la Ciudad de México, pero tienen ascendencia indígena. Y por lo tanto, también muchos de ellos hablan una lengua indígena, además del español. Es decir, son bilingües. ¿Sí? Entonces, este es un tema súper importante en relación a qué hacemos con las lenguas originarias. Ese es el espacio en el que yo me muevo. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo las abordamos? ¿Hasta dónde las abordamos? ¿Qué es necesario hacer? ¿Qué es necesario hacer y no hemos hecho? ¿Sí? Desde hace ya más de 50, 60, 70 años en los que ya se reconocen a las lenguas indígenas como existentes en este país. Vivimos en un país multilingüe y pluricultural, y sin embargo pues no las hemos atendido como se merece, ¿sí? Ese derecho que tienen a estar presentes en la vida social de nuestro país. Ese es el espacio en el que yo me muevo, ese es el espacio en el que durante más de 40 años yo he estado trabajando. Y en los últimos tiempos, en los últimos 4 años, nosotros ahí en la universidad, en la licenciatura, hablamos de cómo hacer visibles estas lenguas originarias en el espacio universitario. ¿Sí? La educación indígena desafortunadamente solo se queda en las comunidades, en los primeros ciclos escolares, preescolar y a nivel de la primaria, primero, segundo, quizás tercero, y si bien nos va, podremos hablar de todavía en 4º grado de primaria. Se trabajan, se abordan
de cierta manera las lenguas originarias. Después de eso nos olvidamos de las lenguas. Y cuando decimos nos olvidamos de las lenguas, tanto en las políticas lingüísticas, en las políticas educativas, a pesar de que nuestro país es pionero a nivel de América Latina, por ejemplo, en relación a tener un sistema de educación indígena, desafortunadamente muchas de estas cuestiones se han quedado en el papel, ¿sí? Entonces, falta mucho por hacer. Pero entonces, hablamos de las lenguas indígenas en estos espacios de primer nivel de educación básica, pero ¿qué pasa con las lenguas indígenas en las universidades? Desde mi punto de vista, es un derecho, o sería un derecho, de que los chicos, las chicas que asisten, que han ganado su derecho y su lugar estar en una universidad y hablan una lengua indígena, tendrían derecho a que estas lenguas sean cuando menos visibilizadas en estos espacios educativos de nivel superior, ¿sí? Entonces, justamente por eso es que nosotros en la universidad, desde la licenciatura, desarrollamos un proyecto que se llama, y es sobre el que hemos estado trabajando, Desarrollo, Fortalecimiento y Revitalización de las Lenguas Originarias, ¿sí? Y dentro de este proyecto hemos estado trabajando con tres elementos, que uno de ellos, que es el que justamente del que les voy a hablar ahora, y que es con el que en realidad les voy a hablar de dos. Si es que me olvidaba, porque les quiero señalar, porque me parece que son importantes, ¿sí? Uno que tiene que ver con la creación de lo que llamamos neologismos, es decir, nuevas palabras a partir de las propias lenguas originarias, y también el otro, que de eso sí traemos, y lo están viendo, lo están empezando a ver, este es un ejemplo. Hicimos una traducción de este texto que se llama Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y lo que hicimos es traducirlas a lenguas indígenas, ¿sí? Entonces, ese es el segundo trabajo. Disculpen que no lo traigo en imagen, pero no lo tengo escaneado ese texto. Pero es un texto que vale la pena presentar y difundir, porque habla, ¿sí?, sobre los derechos de las mujeres, ¿sí?, niñas, jóvenes, adultas o de la tercera edad. Y lo tradujimos, si yo no me dan mal mis cálculos, a 7 lenguas originarias. Entonces, este trabajo, aquí el que tienen es un ejemplo, es solamente náhuatl, ¿sí? Son 30 artículos, el documento es mucho más grande, nos interesó trabajar solo los artículos. Ese es el que acabamos de terminar, y el otro son estos, este trabajo que tiene que ver con los neologismos, que creamos, convertimos los espacios los diversos espacios de la biblioteca de la Universidad Pedagógica, la Gregorio Torres Quintero, pusimos todos los nombres en lenguas indígenas, ¿sí? Ahí fueron 11, si yo no me recuerdo, en 11 lenguas indígenas. Les voy a pasar eso para que lo vean. Me encantaría regalárselos, pero de verdad que no tengo más. Sí, comentaste que ellos conocen la biblioteca, fueron a visitarla y les hicieron mención de estas. Ok, ¿no? Entonces, con eso comenzamos este proyecto de desarrollo, fortalecimiento y revitalización de las lenguas originarias, de las lenguas indígenas, y quisimos pues poner, es una manera de visibilizar a las lenguas originarias en los espacios
informales, y en este caso, bueno, pues fue la biblioteca. En este proyecto en general, llámese esto, llámese el de etnologismos, o llámese de la creación de materiales bilingües, que es el que justamente estamos terminando ahora, ya seguramente en 2 meses ya terminamos ese proyecto. La idea es justamente meterse a conocer cuáles serían las formas posibles, ¿sí?, de incluir en los espacios académicos las lenguas indígenas. Sabemos que ustedes lo saben, que las lenguas indígenas, cuando menos en este país, han estado siempre restringidas a la comunicación cotidiana, sin acceder a otros espacios más formales. A pesar de que ya desde el 2003 tenemos una Ley General de Derechos Lingüísticos en donde se dice, otra vez en el papel, yo no digo que no se hagan cosas, sí, pero no es suficiente, falta mucho todavía por hacer, ¿sí? Se dice que los niños, las niñas, las personas que estén, por ejemplo, en la escuela, tienen derecho a que se les enseñe en la lengua indígena y también en español. Llámese como L1 o como L2, es decir, como lengua materna o como segunda lengua, ¿sí? La situación de este país es muy diversa y por lo tanto algunos niños tienen como primera lengua la lengua indígena y aprenden como segunda lengua el español. Hay otras en las que desafortunadamente el rol de lengua materna ha cambiado y hablan como primera lengua el español y han aprendido como segunda lengua la lengua indígena, ¿sí? Entonces, pero independientemente de la situación, hablamos de procesos de bilingüismo importantes para las poblaciones, para las comunidades originarias, llámense en la ciudad o llámense en las comunidades de origen. Entonces, y en la ciudad, por ejemplo, nosotros pensamos que nombrar la biblioteca, los espacios de la biblioteca en lengua indígena, sería una manera importante de hacer presente. Señalar que las lenguas indígenas o reafirmar que las lenguas indígenas o en las lenguas indígenas, con las lenguas indígenas, se puede abordar cualquier tema, se puede trabajar cualquier cosa, ¿sí? Claro, de una manera diferente a como lo hacemos en español, ¿sí? Eso es cierto, pero eso no impide que se pueda llevar a cabo este trabajo, ¿sí? Entonces, esa fue un poquito la idea de hacer este proyecto con la biblioteca. Pero no nos quisimos quedar ahí y si bien este trabajo de la biblioteca fue, digamos, eran casi cosas muy determinadas, creo que fueron 14 o 15 neologismos, el trabajo que implicó a nuestros estudiantes que participaron de esto fue verdaderamente muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ellos, como hablantes de la lengua indígena, tradujeron lo que ellos consideraban como se podía decir, biblioteca simplemente, ¿sí? Pero cuando fueron a la comunidad y presentaron sus propuestas, porque ese era el reto, llevarlo a la comunidad antes de tenerlo así, antes de hacer los carteles para ponerlo, llevarlo a la comunidad para poder socializar y que la comunidad validara o no lo que se estaba mostrando, porque si no, iba a ser lo que siempre sucede. Desde fuera de la comunidad, ¿sí? Se proponen estas creaciones, estas traducciones y luego la gente de la comunidad no las reconoce porque no las entiende, porque están en una variante totalmente diferente de la propia comunidad, ¿sí? Entonces, cuando los chavos regresaron, las chavas regresaron, después de haber ido a validar, socializar, regresaron, ¿por qué vienen todos desencantados? Es que no se entiende, nos dijeron que no se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, tuvimos que rehacer todo este trabajo a partir de la opinión
de la comunidad. ¿Sí? Finalmente este fue el resultado. Nos costaron en tiempo alrededor de 13 meses hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es pensar en español, desde el español, y otra cosa es pensar desde las lenguas indígenas, con las lenguas indígenas y encima escribirlos. Porque algunos de los chicos eran de las primeras veces que estaban haciendo el ejercicio de escribir en las lenguas indígenas, que eso también es otra cuestión, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, ahí está el resultado. Creo que valió muchísimo la pena, ¿sí? Es una publicación muy básica, elemental, pero tiene la convicción de que eso funciona y lo entiende la comunidad, y la comunidad también, algunos integrantes de la comunidad también recibieron su reconocimiento porque son parte de esto, ¿sí? Eso es eso. Y si ahí tuvimos muchas dificultades por todas estas cuestiones de que no se entiende, de que quién sabe cómo se dirá hemeroteca, imagínense decir hemeroteca en celtal, en tzotzil, ¿no? En náhuatl, ¿no? Y aún, déjenme decirles que náhuatl, que es la lengua más desarrollada en este país, aún así tuvo dificultades, ¿no? Entonces, en triqui, ¿no? ¿Cómo decir hemeroteca? ¿No? Digo, más allá de entrada y salida, pues eso es, ¿no? Pero sala de cómputo, ¿no? Entonces, pues evidentemente, y sí, ahí está el resultado. Pero, como nos gusta meternos en dificultades, ¿no? Decidimos hacer la traducción más sintética de este texto, específicamente de los artículos, porque esto trae otras explicaciones y dónde fue organizado esto y demás. Nos interesaron los artículos, ¿sí? Son 30 artículos que hablan sobre los derechos de las mujeres, ¿sí? Este es solamente un ejemplo. ¿Cuál fue la dinámica, cuál fue la metodología que utilizamos para poder hacer la traducción de estos derechos de las mujeres? Bueno, en la columna izquierda está el derecho textual, el artículo así textual, ¿sí? En el siguiente está la interpretación, es decir, cómo se interpreta desde la propia comunidad, desde la visión, desde la cultura, ¿sí? Lo que quiere decir este artículo, y así los 30. Después está la traducción, que hace referencia o que va de la mano con la interpretación, y posteriormente es una imagen que da cuenta justamente del contenido de la traducción del artículo. ¿Por qué lo pusimos? ¿Por qué tenemos 3 registros diferentes? Porque la idea es que esto se convierta en una pequeña publicación de cada una de las lenguas y vaya a la comunidad, y vaya específicamente a la escuela, ¿sí? De las comunidades, ya sea el jardín de niños, la primaria, la secundaria, el bachillerato, algunos hay, y algunos también, algunas comunidades ya tienen universidades, las comunidades que son más grandes tienen universidades tecnológicas. Entonces la idea es que se conozcan estos artículos, y una cuestión importante que tuvimos que cuidar muchísimo, el no transgredir esas normas culturales sobre el papel de la mujer, ¿sí? Sobre el papel del hombre en estas comunidades, que son cuestiones muy delicadas en estos espacios. Entonces la idea también fue no transgredir eso, porque si no, nos van a agarrar eso, lo van a tirar y se lo van a echar en la cara a los muchachos y a las muchachas, ¿no? Entonces cuidamos también esa parte. Y en este proceso de
traducción, también tuvimos el apoyo en cada una de las lenguas de personas de la comunidad. Es decir, este ejercicio no lo hicieron solo los alumnos y las alumnas, también participaron las comunidades. Una cuestión, me acuerdo una anécdota cuando estábamos revisando estos elementos, por ejemplo, la palabra derecho, ¿no? Entonces, las alumnas nahuas de la parte de la Huasteca, es que yo le pregunté a mi tío y a mi abuelito, bueno, les llevó su idea de cómo podía traducirlo, y lo que ellas habían traducido como derecho es lo que decía ir derecho en términos de dirección. Y entonces, cuando estas personas vieron eso, dijeron, pero tú no me estás hablando de que yo me voy a ir caminando sin irme de lado, ¿no? Esto quiere decir otra cosa, ¿no? Lo que tú estás diciendo es que es caminar de frente sin balancearte para un lado o para otro, como si fueras borracho. No. Lo que tú quieres decir es esto. Y entonces viene la explicación cultural de lo que significa derecho para este tema, ahora sí, valga la redundancia, derechos, ¿no? Entonces desde ahí, desde eso tan básico, tuvo que ser consensuado con las comunidades. Hablar de cuestiones que tienen que ver con las agresiones, por ejemplo, sexuales, también ahí tienen connotaciones muy particulares, ¿no? O sea, no se habla de eso, pero había que ponerlo. Entonces, ¿cómo se interpreta eso desde la comunidad mazateca? ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de cuestiones, de temas, son muy delicados cuando se hacen, por ejemplo, traducciones. El asunto es que aquí tengo 30 artículos, esos están en lengua náhuatl, ¿sí? Por eso aparece todo en rojo ahí subrayado, como si tuviera errores de ortografía. No los puede reconocer todavía, ¿no? Así tengo 30 artículos que tienen que ver específicamente con derechos de las mujeres. Está en la variante del náhuatl del centro de la Sierra de Texcoco, porque aquí arribita, de nosotros muy cerquita, todavía hay lengua náhuatl de las comunidades, ¿sí? Es la variante de 2 comunidades en particular, ¿sí? Pero es el náhuatl de la zona centro del país. Quisiera, si pudieras poner la otra diapositiva en donde vienen todos, si le subes. Aquí yo tengo, pero no sé si se alcanzan a ver. Lo voy a hacer más. El color, ¿sí? Aquí yo tengo, no está muy, cada uno de esos colores son los mismos artículos, pero están en una lengua diferente cada uno de esos. Mira, ya se ve mejor, gracias, ¿no? Entonces, no sé si lo puedas un poco para mostrar uno de los. La discriminación contra la mujer es cualquier forma de hacer una diferencia, excluir o impedir el ejercicio y disfrute de sus derechos humanos por el hecho de ser mujer. Y entonces aquí está, es la variante, la lengua tzotzil, la variante centro de Zacuán, Chamula y Chiapas. La siguiente es mexicano, variante centro alto, es la que les decía del náhuatl. La siguiente es mazateco, variante media de la presa alto, este es de Oaxaca. Celtal, variante del sur, Chiapas. Náhuatl, variante de la Huasteca veracruzana. Otro celtal, pero de la variante del occidente. Entonces,
Y cada uno de estos artículos está traducido a una de estas, son siete lenguas, ¿sí? Tengo dos tales, pero son muy diferentes unos de otros, ¿sí? Entonces, y así están los artículos en estas lenguas. Aquí ya no tengo la interpretación, aquí ya solamente son las traducciones, porque la idea es que, si nos va bien, el centro, ¿cómo se llama nuestro centro? Unidad. La unidad de género, ¿sí? Es que tiene un nombre más largo. Pero queremos que lo puedan publicar, que puedan hacer un folletito para distribuirlo tanto en la universidad, porque repito, tenemos que hacer visibles las lenguas en estos espacios. Y además llevarlo a la comunidad, vamos a ver cómo agenciamos para llevarlo con los dibujitos a la comunidad, ¿no? Entonces, porque eso es como más, si es más visual, ¿no? Es como más llamativo para verlo. Y además va a demostrar dentro de las propias comunidades, porque este es el otro reto, demostrar que las lenguas indígenas también se pueden escribir y pueden aparecer publicadas, porque esa es otra de las cuestiones. En las comunidades desafortunadamente dicen no, la lengua indígena no, porque ya la saben, ¿no? Mejor español, ¿sí? Pero tenemos que visibilizar esto y hacer presente las lenguas también en estos medios, ¿no? Para las comunidades indígenas el mostrar esto, digo, no va a ser así porque esto sale muy caro y creo que se va a salir de nuestros bolsillos, pero eso no lo digan a nadie. La idea es que lo lleven y que se lleven un buen número de estos sí solamente serán cada uno en su lengua, para que puedan darlo a conocer. Sobre todo nos interesa mucho incidir en la escuela, ¿sí? Que esto llegue a las escuelas, esto va a ser fundamental, ¿no? Entonces, es probable que esto pueda pues como hacer mucho más visibles no solamente los derechos, sino también la idea de mostrar que hay un conocimiento muy, muy rico en términos de las lenguas indígenas, y lo que yo les decía ya hace bastante rato, de que en las lenguas indígenas se pueden tratar cualquier tema, ¿sí? Sea el que sea. Entonces, porque sobre todo en este momento estamos en lo que se ha llamado el decenio de las lenguas indígenas, ¿sí? Este es un momento a nivel mundial, porque esta cuestión de las lenguas, nosotros aquí les llamamos lenguas indígenas, las lenguas originarias, minorizadas, también se les denomina a nivel mundial, ¿sí? Están exactamente en la misma situación de desplazamiento por las lenguas mayoritarias, ¿sí? Llámese inglés, llámese francés, llámese español en nuestro caso, ¿no? Pero así en todas partes existe esta problemática a nivel mundial. Entonces, yo les aseguro que aquí sus compañeros de la facultad, hay muchos compañeros que son descendientes, ¿sí? De familias originarias. Pero lo que ocurre también en nuestra propia institución, ¿sí? Es que niegan esa ascendencia por justamente esta discriminación que han sufrido, ¿sí? Este maltrato a veces, porque no hablan bien el español, no hablan un español estándar, y entonces, pues claro, se les ve mal, ¿no? Y ellos no se atreven a decir que son indígenas o que algunos de su familia es indígena, ¿no? Y que ellos hablan o entienden la lengua indígena, ¿no? Esta es una situación muy, muy problemática. Y repito, aún, por ejemplo, si lo vemos así en más pequeño, en un espacio más pequeño, en la universidad, en la licenciatura en educación indígena, llegan a veces los chicos, se inscriben y luego
cuando uno les pregunta si son indígenas o si hablan lengua indígena, lo niegan, ¿sí? Pero pues como uno es experto en andar ahí rascándolo, pues al final sí sale que siempre sí son, ¿no? Y entonces, no, es que sí soy, pero ya no hablo la lengua indígena, ¿no? Ya solamente entiendo una que otra palabra. Pero de repente uno los ve, si se encuentran con otro y empiezan a hablar, y pues, pues no, que no hablabas lengua indígena, ¿no? Claro que sí hablas, ¿no? Entonces, no todos hablamos de la misma manera, también eso es cierto. No todos, en el caso de los compañeros indígenas, no todos son bilingües con las mismas habilidades comunicativas. Hay diferencia, pero ese no les quita el que sean indígenas, aun cuando solamente entiendan, aun cuando no lo puedan producir oralmente, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que nosotros en este proyecto estamos trabajando. Y finalmente, eso solo se los comento porque estamos en ese proceso, están haciendo materiales, fundamentalmente, materiales didácticos, fundamentalmente para el espacio del jardín de niños y de educación básica, ¿sí? Entonces, también cada uno, que son casi los mismos estudiantes que tenemos aquí, porque le encontraron sentido al trabajo, y esa es una cuestión súper importante, le encontraron sentido a trabajar con las lenguas indígenas. Saben que por ahí hay una beta que todavía falta mucho para sacarla, para ponerla así visible en las comunidades y fuera de ellas, ¿sí? Porque aunque nosotros vivimos en un país como este, de repente uno se encuentra gente que no sabe que existen otras lenguas aparte del español y del inglés en este país. Digo, ya sabemos que hay otras lenguas que se hablan aquí, ¿verdad? Porque tenemos mucha población que viene de otros lugares y que se instala aquí en este país, pero que no sabe que existen lenguas indígenas, ¿sí? Entonces, también aquí sería importante que se mostrara, que se viera que estos materiales, nosotros, y cosas tan sencillas, sin ser estereotipadas, ¿sí? Con las que se puede demostrar que las lenguas indígenas son importantes en nuestro país y que éstas se tienen que desarrollar, que se tienen que fortalecer y en algunos casos que se tienen que revitalizar, porque el desplazamiento lingüístico ha sido muy fuerte desde años atrás. Creo que vale la pena este tipo de esfuerzos, de verdad, y no saben lo orgullosos, y se los puedo comentar, lo orgulloso que se sienten los chicos cuando ven, ¿sí?, estas cosas como ese folleto de los neologismos. Yo lo hice, sí, sí, mi comunidad participó, sí, o cuando ven esto, ¿no? De verdad que sí, es como cuando uno ve su boleta de, ¿cómo se llama? Su Cardex, ¿no? Y le dice, ahí me saqué 10, pero si no hice nada. Pues ellos se sacan 10, pero hacen este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y eso habla de del multilingüismo presente, vivo, a pesar de todo, en nuestro país. Ya hace cuántos años que llegaron los conquistadores, ¿sí?, que trajeron el español, y sin embargo las lenguas todavía, aunque con muchas dificultades, siguen viviendo. Y mucho del conocimiento, tanto cultural como lingüístico, ya ahora forma parte de lo que es nuestro español y nuestra cultura mexicana, ¿sí? Nada más que pues no lo visibilizamos. Quizás más con el náhuatl, porque estamos nosotros aquí en el centro, pero también hay un español regional en donde han incorporado a ese español regional palabras y elementos culturales de las comunidades originarias de aquellas regiones. Entonces no tenemos un español, no existe un español puro, ¿no? Y eso es
lo más importante, esta riqueza que nos brindan tanto las lenguas como las culturas, ¿sí? Ustedes que van a dedicarse a la cuestión educativa, ¿sí? Creo que va a ser súper importante reconocer. Les comento simplemente, una estudiante mía revisó, analizó un texto que hacen para población migrante, para niños de población migrante. Este texto, que lo hace la DGI, lo hizo la DGI, es para las escuelas de los espacios como estos, me refiero a la ciudad, de los contextos como estos, en donde se supone que hay población indígena en las escuelas y los maestros no saben que tienen población indígena en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿cómo los califican a los niños? No, es que los niños son burros, ¿sí? Es la primera frase que desafortunadamente sale de la boca de los docentes. Es que son burros, por eso no entienden, por eso no aprovechan. Y no se dan cuenta que lo que pasa es que, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? En las escuelas, en varias escuelas de esta ciudad, sobre todo en áreas como Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan, ¿sí? Hay niños que son monolingües, que asisten a las escuelas, pero que son monolingües en lengua indígena. Y la maestra o el maestro no lo sabe, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa también es una cuestión importante que a ustedes les tocará ver. Digo, no van a resolver el problema, pero abordar este tipo de diversidad creo que va a ser súper importante, ¿no? Entonces, pues les agradezco su atención. Espero que cuando menos les haya llamado la atención y ya sepan que hay 68 lenguas indígenas en este país, ¿no? Y 364 variantes dialectales, ¿no? Pues muchísimas gracias. Muy amables. Muchas gracias, maestra. Sí, realmente muy interesante todo lo que nos compartes. Además, porque yo espero también de aquel lado, pero no, en mi caso me fue sonando con ciertas cosas que hemos revisado a lo largo de este semestre, del semestre anterior. Este caso que nos comentabas, recordé ahorita, revisamos una noticia particular de una chiquita en preescolar que ya la habían diagnosticado con sordera, con TDAH y demás, y hasta que una de las maestras se dio cuenta que lo que pasa es que la niña hablaba náhuatl, ¿no? Y nadie, ninguna otra maestra anterior lo había detectado, no se comunica, no convive con sus compañeros, no comparte, y era este caso. Y creo que son cosas muy, muy interesantes. Esto que tú decías, algo tan básico como la traducción del término derecho, yo creo que en realidad es muy profundo, ¿no? Porque tiene que ver con cuestiones epistémicas, filosóficas, ¿no? Es muy fácil decir, no, en tal comunidad o en tal lengua no existe el concepto o esta área del conocimiento, ¿no? Sino más bien tiene que ver con que lo desconocemos justo porque queremos hacer una traducción literal, ¿no? No solamente desde la lengua, sino también desde la lógica del español y occidental. Entonces creo que son cosas que nos podrían llevar, ¿no? Nos abriste ahí un montón de vetas desde las que se podría trabajar, se podría investigar. Otro tema para el que igual en algún otro momento me encantaría que pudieras compartirnos es justo la importancia de las lenguas indígenas en el currículum universitario, que sé que también trabajas al respecto, porque lo hemos discutido también acá en varias ocasiones, como el reconocimiento, por ejemplo, de las lenguas originarias como una segunda lengua para la titulación o para el ingreso a un posgrado, puesto que es una necesidad en el ámbito profesional, ¿no? Es decir, tanto el abogado como el médico, como el contador, como por supuesto nosotras como pedagogos, tendríamos que tener la formación para poder ser sensibles, ¿no? a poder atender a población en su lengua y no necesitar solamente a un intérprete. Bueno, me parecen cosas muy interesantes. Les cedo la palabra a los estudiantes si quisieran comentarnos algo, alguna duda. Algo que no dije, que necesitaría en relación justamente a eso, es que entre los estudiantes hay una abogada, ¿no? Entonces el primer paso fue explicarnos
¿qué quería decir cada uno de los artículos en español? Porque es un lenguaje muy específico, muy particular, ¿no? Que no es solamente nuestro, o sea, ningún hablante del español, si nosotros leemos un material de los abogados, ¿no? Uno dice, ¿qué cosa quiere decir con eso, no? Los edictos, las actas y todo eso, verdaderamente es otro mundo, ¿sí? Es otra lengua, aunque es español. Entonces, lo primero que hicimos, si me olvidé, perdón Sandra, casi se llama la abogada, ¿no? Fue que ella nos fue explicando qué quería decir cada uno de estos artículos desde el español, porque si no, no íbamos a poder pasar al otro asunto, ¿no? Entonces eso también, perdón, pero lo había olvidado, ¿sí? Bueno, yo ya. Bueno, a mí me surgió la duda con lo que nos decía de que hay estudiantes que luego niegan como tener esos conocimientos, ¿no? De las lenguas. Pero entonces, ¿cómo acercarse a ese estudiante? O si, pues para que nos comparta como su opinión así, si él está como que negando tener ese conocimiento. Cuando llega un estudiante, en el salón de clase he tenido hasta 13 lenguas diferentes, ¿no? Claro, todos son bilingües, ¿no? Todos hablan español, además de la lengua indígena. Cuando se dan las interacciones entre los propios estudiantes, por ejemplo, en un salón, tenemos muchos estudiantes que vienen de Chiapas, que son celtales, ¿no? Y estudiantes que son tzotziles. Entonces, ahí más o menos se me entienden entre el celtal y el tzotzil, son hermanitas las dos lenguas, ¿no? Entonces, cuando los chicos se ponen a platicar, ya sea dentro del salón de clase o en los pasillos, hablan en la lengua indígena. Entonces, el hecho de que alguien los escuche y que hablen con mucha soltura, con mucha naturalidad, están discutiendo a veces cosas de las clases o a veces están poniéndose de acuerdo si se van a ir al comedor o no se van a ir o a qué hora se van a ir, en fin, lo que estén hablando, el hecho de que alguien los escuche, esa persona, ese estudiante que niega de alguna manera el conocer, el saber la lengua, hace que entiendan que no es malo hablar la lengua indígena en estos espacios que no sea la casa o la comunidad, ¿sí? Entonces esto provoca, y de verdad provoca que reconozcan, ¿sí? Digo, no les voy a decir que ya de aquí a mañana lo van a lograr, pero con el paso de los días se van dando cuenta que es importante el poder hablar la lengua indígena dentro de esos espacios. Una de las cosas que yo hago en mi clase, y que de verdad porque en mi clase escriben, como soy lingüista, entonces estoy poniendo los ejemplos y digo, a ver, en agua en esto, ¿no? Entonces pasa, no sé si sabes cómo no, si sabes hablar, si sabes escribir. No, pero es que no lo sé bien como tú consideres que se dice, ¿no? Entonces los obligo, no sé si creo que pedagógicamente no está bien, pero los obligo a que se animen a hacerlo, ¿sí? Entonces, esa idea de, mi compañero sí lo dijo o lo escribió, ¿no? Entonces, sí, ¿puedo? Sí, a ver, pero no sé bien, no importa, como tú puedas. Entonces lo escriben o lo dicen, ¿no? Entonces, el ver que el otro se atreve sin ningún problema, los va motivando, los invita a que ellos hagan lo propio. Un estudiante, Mazagua, de Michoacán, no del Estado de México, de Michoacán, cerca de Zitácuaro, llegó a la Augruicela, se acaba de titular el año pasado. Ella juró y perjuró que no sabía ni una sola palabra en Mazagua, Ñacho. Decidió y decía que en su comunidad ya no se hablaba
el Mazahua. Bueno, porque ella quería hacer un diagnóstico sociolingüístico para saber qué había ocurrido con el Mazahua en su comunidad. En su comunidad, aparte de sus abuelas y como 2 o 3 personas ya mayores, eran las únicas que hablaban Mazahua. Y ella decía, es que yo no sé nada de Mazahua, maestra, de verdad que no sé. Y tenía 2 estudiantes más en mi grupo. Es que en los grupos de allá son así, ¿no? Se cuentan con los dedos de las manos y me sobran los dedos, ¿no? Entonces, 2 nahuas, una de la Sierra Norte de Puebla y la otra de aquí de la Ciudad de México. Sí puedes, Auricela, ¿cómo no vas a poder? Sí puedes. No, no puedo. Bueno, aunque sea con el diccionario, perdón. Es que esto es real, por eso se los estoy con esto es a lo que nos lleva, ¿no? El proceso, pues, ¿no? Al interior del espacio del salón de clase y más allá de él. Bueno, el asunto es que ellas la animaban, ¿sí? Y ella, sí puedes. Un día dijo, bueno, voy a intentarlo, y llevó su diccionario, ¿sí? Y entonces empezó a sacar la palabra para ponerla en el pizarrón. El Mazahua es una lengua tonal, como el chino, ¿sí? El Mazahua distingue algunas palabras, el significado de algunas palabras por el tono, es decir, tienen los mismos elementos fonológicos, excepto varían en la tonalidad, ya sea tono alto, tono medio o tono bajo, ¿sí? Entonces, Auricela, que no sabía ñacho, escribió la palabra, la copió y la repitió. Y así estuvo haciendo en varias ocasiones. Las compañeras le decían, oye, a ver, vuelve a repetir porque no te entiendo. Y ese no te entiendo es que no captaban la diferencia, ellas no captaban la diferencia en cómo sonaban las palabras con la diferencia tonal, ¿sí? Del tono. No, es que se oye diferente o se oye igual. No, pues se oye igual, le decían las compañeras hablantes de náhuatl. No, es que no se oye igual, le decía ella. Al final, y de veras, era casi cada vez que teníamos clase, ¿qué es lo que pasaba? Ella no sabía hablar efectivamente, pero tenía esa conciencia fonológica porque en su comunidad, con esas 2 o 3 gentes, escuchaba y cómo sonaba. Es decir, ella podía producir porque distinguía y hacía estas diferencias en relación a los tonos, ¿sí? Y entonces, al final del semestre, no es que supiera hablar, pero sí reconoció que tenía ella un proceso de reconocimiento fonológico en su haber, ¿sí? Entonces, ¿qué decidió? Que iba a regresar a su comunidad con un señor que hablaba Mazahua y que iba a aprender Mazahua. Y le pidió a su abuelita que le enseñara a su niña, porque tiene una niña, una pequeña, ¿no? Que le enseñara Mazahua, porque ella quería recuperar esa identidad que estaba como velada. Entonces, estar en contacto con otros hace que sí se animen. Ahora, no es el total, ¿sí? Pero esto incide mucho en recuperar esa conciencia, esa identidad, incluso identidad de ser indígena o de no ser, ¿no? Entonces, esa es la convivencia, pues así, nosotros como maestros no hacemos nada, no decimos, a ver, te vamos a enseñar o vas a reconocerlo, no, es la propia convivencia con otros compañeros que sí hablan y que lo hablan ahí, ¿no? Lo que hace que los acompañe, digamos, en este proceso, ¿sí? Auricela presentó un trabajo, una ponencia, antes de titularse, justamente sobre toda esta experiencia, ¿no? de identidad reconocida en un evento que hubo en ACTA, ¿sí? Presentó una ponencia. Y cuando estaba presentando la ponencia,
donde estaba contando su vivencia de cómo esa violencia y de cómo después el estar en la universidad, el convivir con otros compañeros, el que le hicieran sentir que sí podía, ¿sí? Le arrancó las lágrimas porque fue muy sentida esa presentación. Le arrancó las lágrimas no solamente a ella, sino también, porque fue en línea el evento, ¿sí? A los que le estaban escuchando. Entonces, cuando ella se escuchó, realmente en ese momento a mí me parece que fue como el parteaguas, el decir, sí puedo, soy indígena, tengo estas limitantes, pero mi identidad está ahí, más allá incluso de la lengua, ¿no? Fue muy, muy emotiva esa situación y eso es lo que se provoca a final de cuentas, ¿no? Entonces, a lo mejor no la recupera totalmente, la lengua en sí, pero es una manera de acercarnos, ¿no? Y a mí me parece que esto es importante, ¿no? Y hay otros que sí hablan y dicen, bueno, ¿por qué no? Y se animan, ¿sí? De repente tenemos problemas porque el año pasado, el antepasado, solo tuvimos a un solo hablante de lengua triqui. Pues dice, ¿con quién habla? Pues con nadie, ¿no? Pero sí habla, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está. Y hacemos que los chicos hagan el ejercicio. Lo dicen, es que no vamos a entender, no importa. Tú dilo, ¿no? No cuesta nada, ¿no? No sé si te respondo. Yo tengo la pregunta de, por ejemplo, los profesores de, imaginemos, media superior, que a lo mejor sí tienen estudiantes que hablan una lengua, ¿cómo ellos se pueden capacitar? Pues teniendo en cuenta que a lo mejor el sistema incluso no los deja, ya sea por los tiempos, el dinero, que este discurso de, pues tiene más alumnos o cosas así, ¿cómo ese profesor puede decir, yo quiero reconocerte y quiero a lo mejor hablar lo mismo que tú, pero a lo mejor no puedo, cosas así? ¿Cómo pasar eso de me voy a preparar? Sí, efectivamente ese es un gran problema, pero te puedo, más aquí en la ciudad, si me lo pones aquí en la ciudad te digo, bueno, pues ahí se va a quedar la pregunta porque no te puedo comentar nada, ¿no? Pero por ejemplo en las comunidades, ¿sí? En las comunidades es más probable que las propias comunidades participen dentro del espacio, dentro del espacio escolar, ¿sí? ¿Qué pasa? Me voy a ir a los bachilleratos comunitarios, porque hay bachilleratos comunitarios, son en español, ¿sí? Y tienen algo que tiene, alguna de las materias que tienen que ver con las lenguas originarias. Desafortunadamente sí ocurren casos como estos, en donde el maestro no habla la lengua de los chicos, o habla una variante que es diferente, entonces aunque sea la misma lengua, pues no se entiende. Lo que se ha promovido mucho es la participación de los integrantes de la comunidad dentro del espacio del salón de clase, ¿sí? Entonces, eso de alguna manera, a lo mejor el maestro no va a cubrir toda la necesidad, pero sí va a abordar desde la propia comunidad, con la ayuda de la propia comunidad, algunas cuestiones que tengan que ver con los temas o cuestiones educativas, ¿no? Porque para el maestro sí es un poco difícil esta situación. Si es difícil abordar, los maestros de educación básica se quejan mucho de que no saben porque no tienen las metodologías para abordar, por ejemplo, los procesos de bialfabetización dentro del espacio escolar, es decir, en dos lenguas, el desarrollo de las habilidades comunicativas en dos lenguas, ¿sí? Aún siendo maestros bilingües y aún siendo hablantes de las propias variantes dialectales de los espacios en los que están trabajando. Si aún para ellos es un poco complicado, pues alguien que no maneje esas lenguas pues va a ser más, ¿verdad? Pero siempre, bueno, cuando menos nosotros en la licenciatura, aunque no formamos docentes, muchos de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes se van como docentes a estas escuelas. Entonces, la idea es que reciban o que motiven a la comunidad para que la gente misma de la comunidad
pueda ir en diferentes momentos para diferentes actividades y puedan llevar la lengua indígena a estos espacios. Porque necesitaríamos, qué bonito sería que se diera en las universidades, en todas las universidades del país, porque a lo largo y ancho del país tenemos lenguas originarias, y más allá de incluso de las lenguas de los espacios geográficos originarios, mucho más allá. Si tenemos a muchos zapotecos allá bueno, ahora ya no sé, ¿verdad? Por eso de Trump, pero en la Quinta Avenida, ¿no? Comunidades completas de zapotecos en aquel rumbo. En Los Ángeles, muchísimo zapoteco, muchísimo mixteco. En Chicago también, y en donde van, y como son comunidades completas, van y se reproducen cultural y sociolingüísticamente en esos espacios, ¿no? Entonces, las propias comunidades, y yo creo que ahí tendrían mucho más que hacer, y que el sistema les permitiera eso, ¿no? Porque, bueno, de buenas intenciones, pues todo está muy bonito, ¿verdad? Pero la realidad es otra, ¿no? Entonces me parece que ahí podría, pues, un poco ser más flexible, pues, las propias instituciones, ¿no? Ustedes no lo crean, pero lo que nos comentan los muchachos que llegan a la universidad es que cuando ellos estaban en la primaria, los maestros, ¿en qué año estamos, no? Les pegaban si hablaban en la lengua indígena, ¿no? Entonces, pues eso es muy terrible, ¿no? Y sin embargo, pues se dan todavía, o se daban todavía esas cosas, ¿no? Entonces, no, aquí lengua indígena no. Claro, porque los padres ya no quieren que a sus niños les hablen en la lengua indígena en la escuela o les enseñen, aborden como objeto de conocimiento la lengua indígena, pues por la misma situación de violencia institucional, ¿no?, que hay, ¿no? Entonces, pues sí es un poco triste todo eso, pero sí podemos. Vamos a escuchar cosas. Sí, claro. Yo nada más quería comentar algo, o igual como preguntarles su opinión sobre un tema que recordé ahorita en estos momentos. Una vez que estaba platicando con uno de mis amigos sobre una beca que ofrece aquí la UNAM sobre estudiantes que pertenecen a pueblos indígenas, y es una beca donde, si mal no recuerdo, mi amigo me dijo que le daban 15,000 pesos por semestre, y que uno de sus amigos pidió esa beca y se la dieron, y él ni siquiera es originario de ningún pueblo indígena, y me contó que le hicieron una entrevista y que una persona, o sea, como que una persona diferente, pues es la encargada de la entrevista, y esa persona te hace varias preguntas, te pregunta de dónde eres, qué lengua hablas, todo eso, y ya mientras le vas respondiendo, esa persona te empieza como que, no, pues a ver, si hablas esta lengua, dime tal, qué significa esto, todo eso, y que a su amigo, me contó que su amigo estudió unos días antes sobre la lengua que iba a decir, y ya con eso se le dieron. O sea, la persona que era la encargada de la entrevista ni siquiera estaba capacitada para poder hacer eso, o sea, ni siquiera estudió nada, o sea, simplemente por el hecho de que dijo ciertas palabras, le otorgaron una beca. Pudo haber dicho chocolate, Sí, ¿no? O jitomate, ¿no? Tiene que ver con la autoabstracción, ¿no? Como hay una discusión. Sí, ahí hay una discusión muy fuerte. Si de verdad no era, pues qué tramposo, ¿no? Por un lado, ¿sí? Entonces, pero también hay esas situaciones que también se reconocen ahora, que tienen que ver con, lo comentaba la maestra, las cuestiones de yo me autoadscribo, ¿sí? Porque quizás a lo mejor o alguno de mis papás, o a lo mejor ninguno de ellos, pero yo vivo en la comunidad, por ejemplo, y he vivido ahí, nací ahí, crecí ahí, y me hice parte de, y me reconozco, ¿sí?, como parte de esa comunidad, ¿no? Y eso también se vale, ¿no? Sí.
Y quizás le robaré oportunidades, ¿no?, a otros que realmente son. Hace poquito fuimos al INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a solicitar becas para nuestros estudiantes, porque las convocatorias que salen pues siempre son muy recurridas y apenas salieron y ya se terminaron de dar y ya, ¿no? Entonces nos decían ahí que, y estas son cuestiones institucionales, o sea que ya las becas estaban otorgadas desde antes. Nosotros les decíamos, pero nosotros tenemos a 90 y tantos alumnos indígenas, ¿sí?, indígenas que necesitan una beca, porque ellos se vienen con 10 pesos en la bolsa, de verdad, ¿no? Y tienen que trabajar. ¿A qué horas estudian? Trabajan en las taquerías. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las taquerías de esta ciudad, la mayoría de los trabajadores son indígenas. Y la mayoría de los trabajadores son mixtecos, ¿no? Entonces, pues sí, trabajan en las noches, tardes, noches, ¿no? Entonces les roban esa posibilidad de acceder a una beca, ¿no? Entonces, pues sí, me extraña muchísimo de esta persona que se encarga de hacer las entrevistas. Si eso es una cuestión importante para la propia institución, debería de haber efectivamente personas que tuvieran, no que incluso que supieran la lengua, no necesariamente, pero que sí realmente supieran, ¿no? Porque, digo, si van a ser como yo que digo Tendari, ¿no?, o que digo Tlazocamate, ¿no?, eso es lo que voy a decir cuando yo ya termine mi plática, aunque la primera la tengo que decir cuando llegué, pues evidentemente estoy haciendo trampa, ¿verdad? Pero esa es una situación muy real, se da, ¿no? Bueno, yo primero quisiera decirle que lo que nos presentó se me hizo muy interesante. Bueno, en mi equipo, en Interculturalidad y yo estamos haciendo un trabajo sobre crianza y me hizo remontarme a la entrevista que yo le hice a mi tía, que ella habla una lengua indígena que es chinanteco, si no mal. Ajá. Entonces, pues, o sea, si bien presentar como una investigación ya terminada, ya hecha, se oye bonito y se ve bonito, ¿no? Pero poco se habla de las dificultades que hay estando dentro de la comunidad, porque puede que haya resistencia o que no quieran, porque pues sí, es como de, no, pues nada más me va a sacar información y ya no le voy a interesar, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle si usted ha vivido un momento en donde las comunidades se han resistido a aportar o a ayudar a su investigación. Trabajé en la zona Mazahua mucho tiempo, en el Estado de México, y nosotros teníamos un proyecto educativo justamente. Y yo era ayudante, ya llovió, ayudante de investigación, trabajaba como un investigador del CINVESTAR, del DIE, y elaboramos un proyecto para esta región. Nosotros llegábamos a la comunidad, hay diferentes formas de resistencia, ¿verdad? Nosotros llegábamos a la comunidad, estábamos ahí 2 o 3 días de la semana y nos retirábamos, ¿no? Estábamos ahí. Desde la primera vez que llegamos, las mujeres, trabajábamos fundamentalmente con mujeres muy amables, la comunidad en general muy amable, pero como con ella teníamos el contacto más directo, ¿no? Muy amables, muy accesibles y demás. Nos ofrecían el agua, nos daban el taco, nos pasamos. El proyecto lo tuvimos como 6 años ahí, eran 2 comunidades. A nosotros no nos dejaron pasar a su casa, nos recibían allá, en la puerta, ¿sí? Y ahí estábamos todo el tiempo, y a la casa a la que fuéramos, todo el tiempo estábamos ahí, ¿sí? Ahí, es que es parte esto justo de esta experiencia. Nació mi hijo, ¿no? Y entonces, bueno, yo iba embarazada, de veras que tiene que ver con esto. Y a mí y a mi compañera estábamos allá afuera, ¿no? Cuando llegó mi hijo,
porque yo me lo llevaba al trabajo de campo. Entonces, ya nos daban una silla y estábamos afuera. Después, las señoras adoptaron a mi hijo y entonces dijeron que era su abuela, ¿no? En ese momento, cuando ya vieron que no éramos gente mala, nos dejaron pasar. Pasaron casi 4 años para que nos dejaran pasar. Esta es parte de la resistencia y nosotros jamás violentamos eso. Me deja pasar, puedo pasar, nada. La región Mazahua, ahí en esa zona que es del municipio del Oro y cerca de Atlacomulco, hace mucho frío, ¿no? Hace muchísimo frío. Pues nosotros estábamos ahí, repito, 4 años para darnos una invitación a su casa, porque esas son cuestiones culturales. Y nunca les quisimos sacar alguna información, nada, era la plática, una estrategia que yo no sabía, pero cómo nos funcionó. Mi amiga, que era mayor que yo, veía telenovelas. Y muchas de las pláticas, y ahí en esas pláticas empezábamos nosotros a platicar de otras cosas serias, pero las telenovelas fue un punto de verdad, no les miento, y les traería yo aquí a mi amiga Sara, que ella veía las telenovelas y entonces como había las mujeres ahí, algunas de las mujeres veían telenovelas, pues entonces empezaban a hablar de las telenovelas, ¿no? Entonces, que si el personaje, que si ya le había puesto el cuerno, que si ya la había llevado, que si ya, en fin, esas cosas que cualquiera de nosotros puede comentar así, no, esas eran un elemento fundamental para iniciar las pláticas al interior de esa comunidad con las mujeres, ¿sí? Entonces, pues claro, yo no veía telenovelas, tuve que ver algunas telenovelas como para poder entrar, porque yo no estaba incluida en esas pláticas porque yo no sabía de qué estaban hablando, ¿sí? Entonces, esa es una estrategia para evitar reticencias, ¿no? Digo, no es que vean telenovelas, el asunto es que encontrar un punto o un tema o una cuestión que les permita a ustedes poder socializar de manera mucho más libre y a partir de ahí poder establecer la comunicación, ¿no? Para ver que no se va a extraer información. Y una cuestión central, un consejo, si ustedes van a hacer este tipo de trabajo, ¿sí? La idea es toda información que a ustedes les dé, y dicen, no, pues es que vamos a hacer esto, toda información se devuelve. Eso es lo que las personas quieren. Ver que lo que tú les pediste, que te dieran, que te informaran, regrese a la comunidad. Esa es una cuestión de veras fundamental cuando uno hace trabajo de investigación, ¿sí? Que se regrese esto. Qué interesante. Bueno, una pregunta más. Algo que se me hizo interesante que usted mencionó es que pues todavía hay muchísimas cosas que hacer para no perder las lenguas y pues llevarlas más que a un simple papel, ¿no? Entonces yo me preguntaba, o sea, ¿cómo nosotros de alguna manera podemos intervenir o tal vez, no sé, aconsejar, no sé qué palabra ocupar, con las comunidades? Porque sí es cierto que a muchos ya ni siquiera les importa o es como de, no, ya, pues ya no, o sea, muy bien y así. Esto me hizo recordar igual a la entrevista que hice, porque, por ejemplo, los niños en este momento pues ya no les importa hablar su lengua materna, o sea, están obligados a hablarlo por sus profesores que crecieron ahí y ahora son ellos los maestros. Entonces, mi tía me decía que ya es más forzoso y, por ejemplo, hay investigadores que van a hacer trabajos de campo ahí, pero, o sea, hasta los mismos maestros mandan a los alumnos a participar obligadamente y entonces yo decía, bueno, pues qué raro, ¿no? Pero, o sea,
siento que por esas cuestiones, a lo mejor y ellos ya quieren estar apartados de su cultura, de su lengua, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer como en ese? Sí, evidentemente ha habido, bueno, quiero comenzar diciendo que ha habido muchísima discriminación en todo sentido, ¿no? Entonces, pues es evidente la respuesta, ¿no? Cuando uno platica con los propios jóvenes o con los adultos, te dicen, es que yo a mi hijo ya no le enseñé mi lengua, ¿no? Porque yo no quiero que lo maltraten como me maltrataban a mí, ¿no? No, porque se van a ir de aquí, de la comunidad, y no les va a servir para nada, ¿sí? Porque fuera de aquí todo es en español, ¿no? O no, ¿para qué van a trabajar la lengua indígena? Estamos hablando de trabajar las lenguas indígenas del espacio escolar. ¿Para qué trabajar la lengua indígena si nunca más van a, o no les va a servir para nada? Porque todo es en español, ¿no? Entonces, evidentemente estos son retos, pero también pasan por una cuestión de sensibilización incluso de los propios docentes, ¿no? Hay docentes, de verdad, que no por ningún motivo, si tienen hijos, si ellos son hablantes de lengua indígena, son bilingües, y tienen hijos que van a la escuela, no los mandan a las escuelas del subsistema de educación indígena, los mandan a la escuela de educación general, ¿no? ¿Por qué? Porque desde casa ya no se habla la lengua indígena en ese país, aunque ellos trabajen con niños indígenas, ¿no? Entonces, sí, son retos muy, muy fuertes que el maestro tiene, bueno, si es que tiene conciencia, una conciencia lingüística, una actitud lingüística positiva hacia las lenguas, pues evidentemente pues va a picar piedra, ¿no? Es lo que se van a hacer. Pero también quizás un acompañamiento que tenga que ver de las propias escuelas con la comunidad, acercarse mucho a la comunidad. Nuestros estudiantes señalan que a veces las comunidades sí apoyan el trabajo de los docentes en relación a la enseñanza de lenguas, el trabajar las lenguas, que se abren las lenguas, ¿no? Pero hay otros pues que no. Pero en las comunidades en las que sí, hay una respuesta como muy positiva, ¿no? Por ejemplo, quienes son y han sido muy combativos en este sentido es la comunidad Ayoj, los Mijes, ¿sí? De la sierra de Oaxaca. Ellos son férreos a que el Ayoj y el Ayuj, que se trabaje en las escuelas, que se hable, que la comunidad hable, pero es toda la comunidad. Entonces el maestro, aunque no quiera, tiene que trabajar. Y lo han complementado con otro tipo de instancias, que es la música, por ejemplo. Tienen unas escuelas de música en donde no entra a nivel de bachillerato y universitario, en donde los chicos tienen que hablar allí, pero hay un plus, digamos, ¿no? Entonces, pues, y las estrategias tienen que variar, no son las mismas en todas partes, ¿no? Son retos muy, muy grandes. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Estamos en un dilema. Ya saben que yo siempre los consulto, entonces les voy a comentar. Tenemos el sociodrama, pero estamos como en tiempo justísimo. Entonces, si hay más, alguien se quedó con las ganas de participar o algo, pues mejor continuamos con las participaciones. La maestra Lucy está por acá, le dedicamos ese tiempo, y si no, pues hacemos el sociodrama. ¿Alguien querría, se quedó todavía con alguna participación, algún comentario, observación? ¿Sí? Entonces, continuamos. Sí, bueno, sí, también tú puedes. Estoy aquí sentada. A mí no me gusta hablar, Pues justamente con la participación de mi compañera me hizo más sentido cuando hablaba de el no transgredir las normas de las comunidades, porque como usted lo mencionó y también estuve como que investigando, indagando,
Y pues parte de los pueblos originarios tienen la mayoría una sociedad patriarcal, ¿no? Donde la mujer y el hombre pues están en su papel. Las mujeres se dedican al hogar y justamente usted lo dijo. Las personas, bueno, los niños más bien, no tienen como que ese acceso o esa facilidad de seguir continuando sus estudios. Para ustedes supongo que hablar de los materiales contra violencia de género, más bien esta traducción, pienso que ha sido como que un reto muy fuerte porque justamente van a cambiar la visión y el pensamiento de la mujer, ¿no? De su papel en esa sociedad. Entonces, ¿cómo han enfrentado eso? Para los chicos al principio sí fue muy, muy duro, ¿sí? La cuestión es que, por ejemplo, y le hicieron hombres y mujeres, no solamente fueron mujeres, también esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, al principio sí fue una de las cuestiones cuando empezábamos a trabajar esto en las sesiones, que sí discutimos sobre cómo podemos hacer para no transgredir simplemente esos usos y costumbres, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo digo afortunadamente, la mayoría de estos estudiantes y estudiantas que están en este proceso, que estuvieron en este proceso, ya van en los últimos semestres de la licenciatura. Es decir, han pasado por un proceso de reflexión, de análisis, de lo que tiene que ser justamente que hay límites dentro de las cuestiones culturales, hay límites que que no pueden rebasar, no pueden ir en contra de los derechos humanos, no siquiera de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, ¿no? Entonces me parece que esa fue, a pesar de que sí había por ahí algunos problemillas, ¿no? Pues reticencia sobre todo, ¿no? Afortunadamente, por esta cuestión de que ellos ya están en un nivel, son universitarios, han trabajado muchos de estos temas, cuestiones de interculturalidad, de derechos humanos, cuestiones culturales, ¿no? Entonces me parece que eso ha ayudado o ayudó mucho a no meter en conflicto. Y entonces, con esa idea es que van a la comunidad, ¿no? Es decir, explican o explicaron de qué se trataba esto, ¿no? No sé si ahora, por ejemplo, han visto bueno, yo lo he visto en el internet, ¿no? De al menos 2 casos así recientes en días pasados de matrimonios de niños, ¿sí? Uno en la Sierra de Guerrero y el otro creo que en Oaxaca, ¿no? Si yo no mal recuerdo, y esto está prohibido por la ley, ¿no? Entonces, hacer entender esto a estas personas, pues sí, evidentemente son retos muy grandes, ¿no? Y sí, conflictos al principio, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo en relación a este ejercicio fue el caso de las mazatecas, ¿no? Ahí eran sí dos chicas, 2 estudiantes, ¿no? Que tuvieron que platicar así, conversar así muy seriamente con el hermano de una de ellas, tratándole de explicar que ese tema no iba, pues, no quería decir que se iban a transgredir las reglas, ¿no? Sino que era para apoyar justamente esa convivencia más pacífica entre los propios integrantes de la comunidad, entre hombres y mujeres. Porque también, déjenme decirles, ya en las propias comunidades ya no es tan fácil que las mujeres no puedan participar en cosas, ¿no? Ya también ellas se han puesto las pilas sin transgredir, sin ofender, en fin, ¿no? Como que han marcado otras pautas. Entonces yo creo que eso también ha ayudado, ¿no? También ha ayudado eso. Repito, pues sí,
quizás este fue un ejercicio, afortunadamente llegó desde mi punto de vista a buen puerto. Es probable que si se lleva a otros lugares, a otras comunidades, bueno, pues igual haya que comenzar de cero, aún siendo hablantes de la propia lengua, pero me parece que a pesar de esto que puede ser conflictivo, pues no debemos quitar el dedo del renglón en relación a trabajar con estas cosas que son tan importantes para nosotras las mujeres y también para los varones, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Y creo que todos tenemos cosas que hacer, todos, desde nuestras trincheras, desde lo que nosotros hacemos cotidianamente, ¿no? Entonces, y sí, mucho trabajo, sí. Igual que trabajar directamente con la alfabetización o bialfabetización, ¿no? Enseñar a leer y escribir y a desarrollar las habilidades de la oralidad, ¿no? El pensamiento y demás, pues es igual, ¿no? Y pues nosotros tampoco, como no indígenas, no estamos exentos de todo eso, tampoco, ¿no? Acaba de, bueno, no hace mucho, pero sí, ahí en el pasillo, un novio le pegó a una novia, los dos indígenas de nuestra licenciatura. Se mete un maestro que no era de nuestra licenciatura, pues cómo la está golpeando en el pasillo de la universidad, ¿no? Pues que denuncia, ¿no? Denuncia, porque esto no puede ser. Entonces, pues van con el jurídico de la universidad, sí, como no, levantó el acta y no sé qué, y el otro día en el puente ahí todos bien abrazados, ahí el chico y la chica, y el maestro que lo vio, ¿no? Que fue testigo de eso, estaba que ya se ahorcaba, ¿no? Entonces, bueno, universitarios, ¿no? Son cuestiones que pasan, ¿no? Entonces, son cosas. Pero yo digo, no debemos de quitar el dedo del renglón. Las lenguas indígenas son importantes, ¿sí? Yo no hablo ninguna lengua indígena. Yo trabajo con las lenguas indígenas con relación con mis estudiantes. Yo les hago que salgan las cosas ahí, y salen cosas súper interesantes. Hicimos unos carteles, ¿verdad? que vamos a pegar también en la universidad, justamente sobre la violencia de género, que tiene que ver también con esto. En una otra ocasión se los mostraremos. No es no, por ejemplo. Ok, entonces pues no sé si hay alguna otra pregunta, cuestionamiento, alguna ciudad así. Bueno, yo tengo la duda porque usted decía que justamente un reto al hacer las adopciones era que muchas de estas lenguas pues no se escribían, ¿no? Muchas son habladas. Entonces a mí pues me surgió la duda de cómo es el proceso de escribir una lengua que usualmente no funciona, pues bueno, que no se escribe, sino que se habla. No, sí, ya todas las lenguas se escriben. ¿Todas? Ya todas tienen una norma, tienen un alfabeto y se escriben. No se escriben de manera cotidiana. Y sobre todo algunos de estos temas, ¿no? Y sobre todo algunos conceptos, algunas palabras, pues evidentemente no es tan fácil escribirlas en la lengua indígena, porque hay que repensarlas. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de los neologismos, ¿no? ¿Cómo dices hemeroteca? En triqui, ¿no? Entonces hay que entender primero qué es hemeroteca, ¿verdad? En español y tratar de explicarnos, ¿no? Entonces, pero el proceso de escritura, digamos, sí está, ¿sí? Cómo escribir ciertos elementos, ese es el meollo, digamos, de muchas de las cosas, ¿no? ¿Cómo expresas ese conocimiento? ¿Cómo expresas ese concepto, esa palabra en la lengua indígena? Hay que ver. Generalmente, muchas de las cosas que hicieron es que describieron, ¿sí? Describieron el objeto, el espacio, a partir de ciertas características que tiene ese objeto o ese espacio o ese concepto. Describen, ¿sí?
De ahí que las interpretaciones tengan que ver justamente con eso, ¿sí? Como describir, ¿sí? Más que hacer una representación de uno a uno, ¿sí? Me acuerdo que en lengua yug, ahí por esos cuadernillos que por ahí pasé, en lengua yug, el decir, no me acuerdo si hemeroteca, pero es que ese fue el que nos dio más trabajo, ¿no? En lugar de tener una sola palabra, eran como 10 palabras, es decir, estaban describiendo, pero el sentido de ese enunciado era hemeroteca, ¿sí? El espacio donde están resguardados ciertos documentos, que tienen papeles, que tienen escritura y que tratan temas, ¿no? Así es como lo hacen. Pero sí, ya todas las lenguas de México tienen un alfabeto propuesto, que a veces hay problemas con esto de las variantes dialectales, ¿no? Que pelean si existe o no existe la letra J, que es H, ¿no? Para algunos es J, para algunos es H, ¿sí? Que si la J y X, ¿no? Aquí es J y acá es X, ¿no? En fin, cosas como esas siempre se están discutiendo en los diferentes grupos, entre muchos profesionistas indígenas, porque hay muchos, ¿sí? En todas las áreas. Se están discutiendo este tipo de cosas. ¿Cuál es el mejor alfabeto para escribir? Y yo opino que escriban como les suene mejor, ¿sí? Y ya después, una vez que tengamos muchas cosas escritas, pues ya discutiremos, pero mientras no haya nada escrito, ¿sobre qué discutimos? ¿No? Yo digo, el asunto es escribir. ¿Y por qué escribir? Pues porque nuestra sociedad, en este mundo globalizado, parece que tiene más valor el texto escrito que la oralidad, aunque las dos tienen y cumplen exactamente las mismas funciones. El asunto es que unas se quedan como registros permanentes en el caso de la escritura, y otros como que podrían quizás perderse si no tienen un registro, ¿sí? Como son las letras. Pero al final de cuentas, pues ahí están, ¿no? Ahí están. Entonces, y estas son las peleas que se hacen entre los mixtecos, por ejemplo. No hay un alfabeto estandarizado. Hay como 40 alfabetos diferentes, ¿sí? El mixteco tiene 83 variantes dialectales, y cada variante dialectal quiere tener su propio alfabeto, ¿no? Entonces, pues yo diría, si se trata de escribir, pues que escriban en este y en este, bueno, va a llegar un momento en que seguro se van a entender, seguro, ¿no? Pero no pensar, porque además una de las cuestiones que también se da es que se piensa que la estandarización se va a estandarizar la oralidad nunca se ha podido estandarizar, porque yo puedo decir lo mismo, pero la compañera con otras palabras puede decir exactamente lo mismo, y usted podría decir exactamente lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Entonces eso no se va a estandarizar. Se estandariza ese registro que se puede hacer en una lengua sobre X, Y o Z, ¿no? Entonces, no, nuestro español es muy básico en relación a las lenguas indígenas. Hay lenguas que tienen 23 vocales, ¿no? Y tienen 12 o 13 consonantes, ¿no? Entonces, y tienen tonos, y tienen alargamientos, no, es una locura eso. Pero se hablan, y se hablan bien. Aun cuando no todos sepan escribir, porque no todos pueden escribir, saben escribir, porque no les enseñaron a escribir. Pero le hacen el intento, sobre todo en mis clases.
Y a veces les dejo a los maestros así el pizarrón lleno. Yo no les escribo, escriben los alumnos. A ver que adivinen a ver qué dice. ¿No? Pero sí, esa es una cuestión. Son retos, repito, y en todos los sentidos, ¿no? Y ustedes como pedagogos creo que ahí tienen, aunque no tengan que ver con la educación indígena, tener ese conocimiento, saber que existen esas cuestiones y que son problemáticas, son importantes. Son importantes. Sí. Yo tenía como la duda, porque mencionaba como que se tenía que pensar desde la lengua indígena, o sea, no el traducirlo ya al... Literalmente. Ajá, no buscar como la traducción literalmente. Durante este proyecto que hicieron, se les hizo difícil como el desapegarse, porque creo que también esa parte de tenemos de estandarizar, como lo mencionaba, ¿no? De que si así se escribe en náhuatl, va a ser siempre así. O sea, como que tampoco visualizamos que hay diferentes variantes. Entonces, eso fue como, bueno, esa sería mi pregunta, de que si se les hizo como difícil o abrumador el hecho de que querían traducir una palabra, pero como que tenían diferentes variantes o... Sí, en principio, entre los... Cada uno de ellos trabajó, aun cuando, por ejemplo, lo que yo les señalaba, cuando trabajamos esto de los derechos, tenía yo dos estudiantes hablantes de Celtal y uno de habla tzotzil, ¿sí? Entonces, estas dos lenguas están muy emparentadas. Si hay voluntad, se pueden entender. Por ahí hay algunas modificaciones, pero sí se pueden entender. Entonces discutían entre ellos qué cosa era lo que se quería decir con esto, qué se entendía con esto. Pero entonces venía, no, es que en mi comunidad, entonces empezaban a explicar. No, es que en la vía es así y así. No, es que en la vía es así y así, ¿no? Entonces eso hace un poco la diferencia. Sí, por supuesto que a nivel de poder pasarlo a la lengua indígena, sí les dio mucho conflicto. ¿Por qué? Porque no están, para muchos de ellos fue la primera vez que escribieron de manera más sistemática, de manera más académica, por decirlo de alguna forma, su lengua indígena, ¿no? Entonces no es lo mismo decir una frase de la vida cotidiana que tratar temas como estos que son de un nivel y de una complejidad diferente, ¿no? Entonces, meterse, introducirse a la lengua indígena para tratar de explicar esto, sí les resultó conflictivo, ¿no? Entonces, pero afortunadamente, repito, creo que fue súper importante el acompañamiento de la comunidad. No digo de toda la comunidad, ellos eligieron con quién podrían acercarse para que les apoyara más en esto, ¿sí? Entonces, y de gentes de diferentes edades, no solamente las gentes adultas mayores o los adultos o los jóvenes, sino de diferentes edades que les dieron su opinión con respecto a qué estaban entendiendo cuando estaban poniendo eso en el papel, cuando estaban escribiendo eso, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto, y este es un proceso, nosotros mismos, como hablantes de español, si nosotros nos tratamos de entender muchas veces, es español, pero sin embargo, la verdad es que nos causa conflicto tratar de entender un documento jurídico, porque eso es esto, un documento jurídico. Entonces tenemos como que empezar a hacer una serie de reflexiones, de análisis para saber, pues son palabras del español, y por español las reconozco todas, pero lo que quieren decir en ese discurso, ese es otro asunto, ¿no? Entonces, conflicto sí a nivel de cómo lo hacen mejor, no conflicto en el sentido de que no lo quiero hacer, les interesó hacerlo, ¿no? Y lo hicieron. Igual que lo de los neologismos, ¿no? Nos tardamos casi 13 meses en terminar ese trabajo. Fue el primer ejercicio. Aunque fue conflictivo en ese sentido, ya fue menos, porque ya se estaban habituando a escribir en un espacio académico la lengua indígena, que yo creo que ese también es una cuestión.
Qué lástima que ninguno de ellos podía venir, porque digo que la mayoría trabaja, pero hubiese sido muy interesante que ellos nos comentaran su experiencia de cómo fue todo este proceso, porque sí fue muy rico. No saben ese valor que ellos le dan a este tipo de trabajo. Que se vea en la universidad las lenguas indígenas en vez de indígenas. Es una cuestión de verdad que impacta mucho. Pues si nunca lo habían visto a nivel de la escuela, más allá del tercer o cuarto grado, pues ahora traerlo y presentarlo en la universidad, pues evidentemente fue algo muy valioso, como muy rico para para la cuestión de sus actitudes y su conciencia y la cuestión de su identidad. Ah, mira, yo lo escribí, yo soy Níger, ¿no? Eso fue súper importante. Creo que cuando nos dice, hace ratito que comentabas los alfabetos, creo que no tenemos tan claro por qué dices los alfabetos. Les busqué, no sé si esté bien o esté mal, pero para que entiendan un poquito por qué decimos como tantas vocales y nosotros solo tenemos 5. Claro, nosotros nomás tenemos 5, ¿no? Un poco Pero, por ejemplo, esa I es una I. Es una I que se llama nasal, ¿no? Nosotros tenemos la A, E, I, O, U, ¿verdad? Sin problema, ¿no? Pero tenemos una I, es el trabajo de lingüista, qué horror. Eso es lo que tenemos más o menos. Esas I's con puntitos arriba son nasales, ¿no? Son del Mazahua. Ñatro es un Mazahua, ¿no? Tiene vocales nasales. ¿Sí? Nada más vocales nasales, no aparece una y otra. Miren, esa es una sola letra, T, R, J. Ñatro. Es el trabajo de lingüista, eso aprendí. Y soy lingüista. Esa es la parte que les digo que a mí no me gusta, ¿no? Y la parte que a mí me gusta es cómo se pronuncia en Mazahua, cómo se dice, lo que se dice, cómo se dice. Esa parte en donde los sujetos hablantes están ahí. Son con los que puedo conversar, con los que puedo dialogar. Cómo la usan. Los usos, las funciones comunicativas de las lenguas. Ay, me gusta mucho. Perdón, ya. Sí, pues muchísimas gracias, solo porque tienen clases y no seguramente nos podremos seguir aquí otro ratote. Muchísimas gracias, realmente en nombre de la universidad, de la facultad, del Colegio de Pedagogía, te damos un agradecimiento, es como un honor tenerte por acá, te haremos llegar tu constancia vía electrónica, porque ya sabes que ahora así se acostumbra. Pero bueno, pues eres bienvenida cuando quieras venir a platicar con nosotras. Y por supuesto también los estudiantes, si quieren, organizamos ciclos de diálogo. Cuando terminen esos materiales didácticos, ¿sí? Se los vamos a traer para que ustedes los vean. ¿Sí? Porque están quedando bien padres, están enseñando los números, están enseñando, y no sé qué tantas cosas. Han hecho cuentos, ¿no? Entonces, de verdad que vale la pena eso, ¿no? Y ese es trabajo de nuestros estudiantes. Yo solamente dirijo la orquesta, ¿sí? Es trabajo de ellos. Y eso, mis respetos. Y yo me siento muy orgullosa de eso. Ay, sí, es que yo soy bien contenta, de veras, a mí me emociona mucho. Perdón. Damos por concluida la primera mesa del tercer ciclo de conferencias.